facultades de superintendencia que tiene por potestad constitucional es que el Poder Judicial tiene su propio régimen de cobertura de riesgos del trabajo. E inclusive en el año 2008 celebró un convenio con el IAPO por el cual el Instituto Autárquico de Obra Social de la provincia brinda la cobertura de las prestaciones médicas a los trabajadores del Poder Judicial que sufran o un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. De igual manera, las indemnizaciones las cubre con partidas propias, es decir, que funciona por fuera de lo que sería la DIPAR. En algunos casos en que pese a este entendimiento hubo algunas denuncias, la DIPAR las ha rechazado y el Poder Judicial también actúa en consecuencia intentando receptar esos casos para sí. Bueno, estoy pensando si me queda algo más del Poder Judicial, pero creo que no. Básicamente, y al menos en las últimas noticias que yo tengo, la denuncia al trabajador la hace ante su propia oficina de recursos humanos o de personal. De todas maneras, mi conocimiento más directo, estos son noticias de colegas y de funcionarios del Poder Judicial que nos fueron dando, pero bueno, tómenlo con pinzas, pero eso es lo que conozco al respecto. Ahora bien, ya yendo un poco a lo que sería el corazón de la charla, que está la posibilidad de que el trabajador se desempeñe en el Poder Ejecutivo, que son la inmensa mayoría de los casos, por varios motivos. Uno de ellos es la cantidad de personal expuesto. El personal en la provincia en relación de dependencia en el Poder Ejecutivo roza los 170.000, que no tiene punto de comparación con el resto del personal expuesto en otros poderes del Estado. Como tampoco es tan fácil hacer un parangón en cuanto al riesgo expuesto, porque piensen que en el Poder Ejecutivo tienen el personal de salud en plena pandemia, en el Poder Ejecutivo tienen el personal del Ministerio de Seguridad, los policías, entonces el riesgo expuesto es muy diferente al trabajador que se desempeña, por ejemplo, en tareas administrativas, sea en cualquiera de los tres poderes. Entonces, si nos dice que se desempeña en el Poder Ejecutivo, en principio estaría en el ámbito de cobertura de la DIPAR. Digo en principio por algunas consideraciones que voy a hacer a continuación. Pero, una aclaración más. También en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la cobertura de DIPAR incluimos a Aguas Santafesinas, Sociedad Anónima, en virtud de un convenio celebrado con ese fin. Digo esto porque si bien es una sociedad anónima, el grado de participación estatal que tiene esta sociedad llevó a que tenga el mismo régimen de autoseguro que el resto de los empleados públicos de la provincia, aunque quizá la situación jurídica no sea exactamente la misma. Lo cierto es que se cubre y se paga la indemnización a través de DIPAR. Sí. Perdón que te interrumpa, hay una consulta que respecta a la ley 27.348, dice, ¿se aplica a nivel DIPAR con la excepción del procedimiento de reclamo previo obligatorio? Si es práctico, te digo que ya te contesto que sí. Pero, de todas maneras, iba a profundizar sobre esa cuestión porque diría que es la cuestión de la normativa aplicable y todo eso, diría que sería el corazón de la charla porque es lo que me parece a mí que es lo que resalta mayor cantidad de dudas. Pero sí. Dicho rápidamente, se aplica toda la normativa de índole nacional. Eso, no sé si contesta la pregunta por ahora, quizás más adelante en el transcurso de la charla va a quedar aclarada con mayor detalle, pero creo que ya estoy dando una primera respuesta. Guíame, Ornella, si querés que me tenga sobre esto o avanzo. ¿Querés avanzar sobre esto? Perfecto. Bueno, listo. Ya le contestamos a la pregunta que sí, porque el régimen aplicable a los siniestros del autoseguro desde la última normativa, que es el decreto 4463 del 2017, establece un paralelo absoluto con la normativa nacional. Ya te digo, para no desordenarme tanto, sigo con el resto de los siniestros y de los casos, pero creo que ya la duda esa creo que está abordada. Está abordada, sí. De todas maneras, si avanzada la charla se repregunta, no hay ningún problema. Yo para no resultar confuso, porque quizá voy a volver a regímenes anteriores, entonces como que voy a ir yendo para adelante y para atrás varias veces.
Sí, avanzamos primero con todo el contexto de la charla. Bien. Los que quieran hacer preguntas lo hacen, quedan escritas y Ornella las hace al final, así vos por ahí algunas preguntas que hacen ahora no las repetí en tu disertación. Perfecto, así que perfecto. vos la estructura y al final Orne hace todas las preguntas unificándolas. Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Ya van a ver por qué no me quise anticipar tanto, porque hay un poco de ensalada normativa. Les decía entonces, bueno, aquí en este primer ámbito, entonces, dentro del Poder Ejecutivo tenemos docentes, auxiliares del Ministerio de Educación, personal de la Policía de Santa Fe, penitenciarios, el personal del Ministerio de Salud, sean médicos, enfermeros, el resto, todos los ministerios. Y Aguas Santafesinas, Sociedad Anónima. Entonces, si trabaja en el Poder Ejecutivo, en principio tiene cobertura de IPAR. Y aquí viene la segunda pregunta que habíamos mencionado para orientar al trabajador y orientarnos nosotros, que es cuándo le ocurrió el accidente de trabajo o la primera manifestación de enfermedad profesional. Porque también la normativa aplicable, y esto guarda relación con la pregunta que hacía Ornella recién, va a ser distinta también la respuesta del Estado y la normativa aplicable. Respecto a la fecha de ocurrencia del accidente, podemos distinguir tres grandes etapas. La primera etapa va desde los orígenes de los primeros accidentes que puedan pensar hasta el 5 de julio del año 2010. La segunda etapa va desde el 5 de julio del 2010 hasta el 28 de diciembre del año 2017 y desde el 29 de diciembre del 2017 hasta el día de hoy hay un tercer régimen normativo. Vamos entonces a la primera categoría, que son los siniestros ocurridos antes del 5 de julio del 2010, pero que tienen aún hoy, en algunos casos, consecuencias prácticas o consecuencias jurídicas que se extienden hasta el día de hoy. Características, bueno, durante esta época resultaba de aplicación el decreto 1840 del 2006. Como características principales de este decreto, y acá vamos a contestar una de las preguntas más comunes también, este decreto pretendía que se agotara la vía administrativa, que es una pregunta que diría que es la más común. Voy a ir a presentar un reclamo, no estoy conforme y tengo que judicializar. ¿Tengo que agotar la vía? La respuesta es que no. Pero esto es actualmente, porque la normativa para los casos anteriores al 5 de julio del 2010 exigía que sí se agotara esta vía y la jurisprudencia y muchos fallos jurisprudenciales convalidaban esta exigencia. Yo elegí uno para compartirlo con ustedes, que es un fallo de la Cámara Laboral de Apelaciones de Rosario, creo que es la sala primera, es un fallo del año 2008, MRM contra Provincia de Santa Fe. En este caso era personal del Poder Judicial, pero que invocaba para sí, porque le resultaba más favorable, la aplicación del reglamento emitido por el Poder Ejecutivo, del decreto 1840 del 2006. ¿Qué dijo la Cámara en este caso? Varios conceptos interesantes. A lo mejor no estamos de acuerdo, o sí, pero es claro en sus definiciones el fallo. Lo van a encontrar en internet, por eso lo elegí. MRM contra Provincia de Santa Fe. Dice, en primer lugar, que el Poder Judicial tiene su propio régimen para atender a los siniestros laborales de su personal. Y por lo tanto rechaza la pretensión de la actora de que se aplique el decreto que se utilizaba en el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, establece que es válido exigir que se agote la vía y desarrolla una especie de analogía entre lo que ocurre en los siniestros del personal que se desempeña en empresas privadas y el público. Dice, así como en el sector privado a los trabajadores se les exige que transite por comisión médica antes de judicializar, hago un paréntesis acá, ustedes saben la cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad, pero bueno, la normativa exigía eso, digamos, que pasaran por comisión médica antes del juicio. Dice, así como en el sector privado ocurre eso, en el ámbito público es necesario agotar la vía antes de judicializar. Entonces, era un criterio que, en este caso, los fallos de la Cámara de Rosario, pero era extendido. Este fallo, ya les anticipo, cambió no es el mismo criterio que se usa en la actualidad y, por lo tanto, ya no es necesario agotar la vía para los siniestros que ocurren actualmente. Otras características breves de este decreto. Cada ministerio aceptaba o rechazaba las denuncias de accidentes de trabajo bajo sus propios criterios.
de manera que, y con sus propios funcionarios. Esto traía una serie de consecuencias que básicamente eran la disparidad, porque un siniestro igual era aceptado en un ministerio porque se imponía un criterio y en otro el mismo era rechazado. De igual manera, existían partidas presupuestarias individuales en cada ministerio. Entonces, dos siniestros de igual fecha, uno quizá era aceptado, otro rechazado, uno cobraba, no sé, pongo un ejemplo, a los 4 años y otro a los 2 años, u otro a los 10 años. Entonces, esto iba favoreciendo la judicialización de prácticamente la totalidad de los siniestros. También había algunas dificultades adicionales respecto a las prestaciones médicas, porque como cada ministerio se manejaba individualmente, la contratación de las prestaciones para los trabajadores muchas veces también se realizaba individualmente. Piensen ustedes que si el ministerio es chico y tiene poco personal expuesto, casi no tiene sentido que se haga un contrato de prestaciones de alta complejidad que a lo mejor no se van a usar en ese ministerio en los próximos 10 años. En cambio, si usted tiene un tratamiento unificado de los siniestros laborales, ahí sí, porque sabe que por una cuestión estadística va a tener siniestros que exijan prestaciones médicas de alta complejidad. Entonces, de alguna manera facilita una cobertura integral de la cuestión. Decía entonces, otro detalle, hasta el momento en el que el siniestro era formalmente aceptado, el paciente tenía que manejarse para las prestaciones médicas en el marco de su obra social. Y ustedes saben, bueno, que el IAPOS en algunos casos, cuando actúa como obra social, cubre en un porcentaje y a veces el trabajador completa el resto. ¿Qué pasa con los siniestros entonces ocurridos en esta época? No van a ser cubiertos por DIPART. DIPART no paga indemnizaciones. Lo que sí puede llegar a brindar en determinadas circunstancias son las prestaciones médicas, porque es la única institución provincial que quedó con, el único organismo provincial que quedó con la capacidad operativa de brindar esas prestaciones. Entonces, bueno, a mí me tocó también como funcionario, cuando era funcionario, hay siniestros que quizá ocurrieron en el año 2006, pero que generaron gran invalidez y necesidad de prestaciones de por vida, y esas prestaciones de por vida las brindó DIPART. Entonces, digamos, lo que hay que separar es que no se van a atender indemnizaciones, porque son partidas presupuestarias separadas. De todas maneras, la gran mayoría de estos siniestros, si es que ya no tuvieron el cobro de la indemnización, están judicializados. Entonces van a ser solventados con partidas de Fiscalía de Estado. Bien. ¿Qué más? Podemos pasar entonces a la segunda etapa de la normativa, que es la que inicia el 5 de julio del 2010 y llega hasta el 27 de diciembre del 2017. En esta época, durante este periodo, rigió el decreto provincial 1136 del 2010. Características de este decreto, bueno, crea la Dirección Provincial de Autoseguro y la DIPART centraliza todo, es decir, unifica los criterios para aceptar y rechazar siniestros. Obviamente está siempre el margen de error humano, pero ya no hay disparidad porque los funcionarios sean distintos. Entonces, en principio eso trae una unidad en los criterios, una unidad en la contratación de prestaciones médicas, el trabajador va a un solo lugar a solicitar las prestaciones, se centraliza todo. Y las indemnizaciones del personal de todos los ministerios de la provincia, y bueno, y de Agua Santa Cristina también luego, se cubren con las partidas y con los fondos presupuestarios de DIPART. Así como el decreto 1840 establecía en muchos aspectos normativa distinta a la que retiene el ámbito nacional, el decreto 1136 ya se acerca muchísimo a lo que es la reglamentación que todos ustedes conocen del ámbito privado. Del ámbito nacional prefiero hablar antes que del ámbito privado. No creo que haya que distinguir entre normativa pública y privada. Pero decía así, ya es muy similar. Se incorpora la posibilidad de que DIPART concurra a comisiones médicas, establece, sí es cierto, establecía un plazo algo mayor para aceptar o rechazar los siniestros, creo que era de 40 días. De todas maneras, y como siempre se dudó de la aplicación de este plazo de 40 días, tratamos de manejarnos por los días para aceptar o rechazar el siniestro que brinda la normativa nacional. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, pero lo que sí ocurría era que subsistían
la institución de la homologación. Ustedes recordarán también las oficinas de homologación y visado de la Comisión Médica. Aquí había una especie de etapa espejo en eso. Se hacía una etapa que se llamaba homologación, es decir, la DIPART hacía una junta médica para determinar incapacidad en un primer momento, y luego ese porcentaje de incapacidad iba a ser revisado por otro médico que pertenecía también al Ministerio de Trabajo, pero que no era de la DIPART. La idea era darle cierta independencia de criterio, pero no dejaba de ser personal del Ministerio de Trabajo. ¿Qué ocurría? DIPART tenía más médicos haciendo juntas médicas que los que tenía la oficina de homologaciones del Ministerio, y eso producía una especie de cuello de botella. Lo que les quiero decir con esto es que había problemas en los tiempos de pago de las indemnizaciones. Por decir un promedio, que obviamente puede tener errores y sus más y sus menos, pero se pagaban los siniestros aproximadamente a los 3, 4 años. Es cierto que en el sistema anterior muchas veces hay siniestros actualmente de 1840 que no se han pagado, pero el tiempo promedio quizá era de 8 años, pero 4 años o 3 años para pagar una indemnización era claramente inadmisible. Y esto es lo que motivó que se mejorara aún más la normativa aplicable. Pero quería, antes de pasar al decreto que se aplica actualmente, compartir con ustedes un fallo de Cámara que ya cambia el criterio respecto al que vimos antes y que es el criterio que se impone en la actualidad. Es decir, es un fallo que resulta plenamente aplicable hoy en día. Es un fallo de una de las cámaras laborales de Santa Fe, pero lo van a ubicar muy fácilmente porque es el fallo Gatti Daniel Arístides contra Provincia de Santa Fe. Y digo que lo ubican fácilmente porque llegó a la Corte Suprema de la provincia y en algunos de sus aspectos se llegó a litigar ante la Corte Suprema de la Nación. Este fallo Gatti, leo un poquito para tratar de ser más exacto algunos detalles. Pero dice, el carácter profesional o no del accidente no depende de un acto administrativo del Estado provincial. Creo que esta ya empieza a ser claro. Reiteradamente, esta sala ha sostenido que los accidentes de trabajo, incluso cuando afecten a agentes públicos, constituyen un capítulo jurídico que no pone en juego materia administrativa, sino normas de derecho común, siendo ajeno, por lo tanto, a la necesidad de agotar tramitaciones en exceso. ¿Qué está diciendo acá? Que no hay que agotar la vía. Y dice después, la provincia no puede al mismo tiempo invocar la aplicación del régimen de riesgo del trabajo, la ley 24.557 y la normativa concordante, subsidiaria y reglamentaria, y al mismo tiempo desentenderse de aquellos aspectos procedimentales que no le resulten favorables. Por otra parte, dice este fallo Gatti, la normativa, la ley nacional, no hace distingo alguno respecto a empleados del sector público y del sector privado, ni autoasegurados o asegurados. Aquí volvemos a contestar entonces la pregunta, Ornella, que me transmitías, que había hecho uno de los participantes de la charla. Se aplica la misma normativa que en cualquier siniestro de una RT privada. Ahora voy a profundizar sobre los fundamentos normativos de esto, pero lo vemos ya en este fallo del año 2012. Vean ustedes entonces que ya acá tenemos un criterio distinto en la normativa que dictó la provincia en el 2010 y en este fallo también van funcionando en concordancia los decretos del Ejecutivo con los fallos de la justicia. Y cuando cambia el decreto del Ejecutivo, también cambia la jurisprudencia. No voy a profundizar más en el decreto 1136, porque ya era muy similar a lo que existe en la actualidad, si bien se mejoraron en muchos aspectos. Bueno, entonces, vamos a la etapa actual. Son los accidentes o enfermedades profesionales que, ocurridos o con fecha de primera manifestación desde el 29 de diciembre del 2017 hasta el día de hoy. Ahí rige, en esta etapa rige el decreto 4463 del 2017. Repito el número por las dudas, es el 4463 del 2017. Decreto del gobernador de la provincia. ¿Qué características tiene esta normativa que es la que rige hoy en día? Bueno, en primer lugar hagamos la salvedad de que hubo varios idas y vueltas, van a encontrar a lo mejor alguna otra normativa dictada sobre esta etapa, pero no la menciono para no confundir y porque en la práctica de quienes estén reclamando como trabajadores o como abogados no inciden.
Entonces, la normativa a tener en cuenta acá es el 4463. En el artículo 1 abroga el decreto 1136 del 2010 y todo el resto de la normativa que se le oponga. Entonces, hace una especie de borrón y cuenta nueva. Artículo 2 establece que el régimen de cobertura de siniestros laborales para los empleados públicos de la provincia de Santa Fe es el previsto por la Ley Nacional 24.557 y sus normas reglamentarias, concordantes, subsidiarias, es decir, que estamos en un plano de igualdad total con la normativa nacional. Sí es cierto que hay algunas cuestiones prácticas distintas, pero no implican, no derivan de una diferente normativa, sino quizá de una diferente práctica. Bueno, todos esos detalles son los que vamos a tratar de aclarar ahora, pero en cuanto al régimen legal, es el mismo que de cualquier siniestro de RT que tengan con, no sé, con, bueno, no iba a decir una RT, pero con cualquier RT privada. ¿Qué más? Pero bueno, este decreto también establece que el Ministerio de Trabajo va a ser la autoridad de aplicación y que la unidad ejecutora, es decir, la que paga, la que contrata, la que resuelve los detalles cotidianos del ejercicio, es la Dirección Provincial de Autoseguro de Riesgo del Trabajo, o DIPART, como se la conoce en general. Vean ustedes, entonces, que tenemos una sucesión de normativa que lleva a que en la práctica, por ahí, si comparan casos, por más que sean similares, van a ver que en algún caso se pagó, fue necesario judicializarlo, en otro se acudió a comisión médica y el DIPART salió a pagar, en otro no existía DIPART y el accidente se cobró muchos años después, en otro pagó DIPART pero a los 5 años, y si tuvieron un siniestro de la última etapa de DIPART, estaba pagando DIPART con la actualización de RIPTE y intereses correspondientes y casi en el tiempo de ley, en el año 2019. No se llegó al tiempo de ley, pero por muy poquito. Entonces, bueno, digo esto porque a veces se genera perplejidad por estas cuestiones. Creo que vale la pena aclararlo, aunque no sea lo ideal. Bueno, entonces, ¿qué hace este trabajador o cómo asesoramos, si actuamos como abogados de parte, a este trabajador para hacer la denuncia? ¿Dónde la presenta? ¿Cómo hace para presentarla? ¿Dónde consigue el formulario? ¿Qué plazo tiene para hacerlo? Bueno, respecto a quienes están facultados para hacer la denuncia, diremos que cualquier persona. Ahora bien, salvo que la naturaleza, lógicamente, del accidente lo impida, puede ser que esté internado, la DIPART le va a pedir al trabajador que aporte ciertos datos y que se haga presente y que complete de su puño y letra cierta información. El formulario de denuncia lo van a encontrar fácilmente disponible en Internet y además lo tienen las oficinas de recursos humanos de, en general, todas las dependencias provinciales. De manera que el trabajador tiene cierto acceso si es que no lo consigue por Internet. Pero de todas maneras, si ustedes googlean, no sé, formulario de accidente de trabajo empleado público Santa Fe, es el resultado número 1 o 2 que les va a aparecer. O con cualquier búsqueda similar. Es un archivo en PDF que tiene 4 hojas, van a ver. La hoja 1 y 2 piden ciertos datos para que complete el trabajador preferentemente, o persona que actúa como denunciante, y las hojas 3 y 4 están para que aporte ciertos datos los superiores. Algunas aclaraciones al respecto. La hoja 1 y 2 decíamos que es el trabajador. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador no puede firmar? Está internado, digo, el caso más común. Pero hay otros casos, tiene una lesión en la mano hábil. Hay muchas situaciones, la que fuere. Bueno, como decíamos, puede presentar la denuncia cualquier persona. Generalmente la presenta un compañero de trabajo, un familiar, pero bueno, como decíamos, puede ser el apoderado. Las opciones son amplias. Siempre DIPART va a tratar de que el trabajador se haga presente, si es posible, porque aparte tiene que ver las prestaciones médicas, y hacer las prestaciones médicas a distancia, lógicamente, dista de ser lo ideal. Bueno, creo que con eso. Después, las hojas 3 y 4, otra duda común es, dice que tiene que llenarla el superior, pero ¿quién es el superior? Al respecto no hay un concepto o una definición rígida de superior. Se trata de que sea alguien que tiene cierta jerarquía o cierta ascendencia y que pueda completar ese formulario con cierto grado de independencia. Les pongo un ejemplo práctico.
En el Ministerio de Seguridad tradicionalmente lo completaban los comisarios, pero luego vimos que empezó a completarlo la oficina, centralizaron de alguna manera y empezaron a completarlo la mayoría de los casos desde la Oficina de Recursos Humanos, desde el área de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad. Esto no obedece tanto a una exigencia de DIPART como a un ordenamiento interno del Ministerio. Lo que a lo mejor no va a querer DIPART es que lo llene un compañero de trabajo. Pero, digamos, es un concepto amplio. En el Ministerio de Salud generalmente lo llena la Oficina de Recursos Humanos, en Educación generalmente la directora, pero en algunos casos la supervisora. Todo esto es válido. Ahora, bueno, aquí también, ¿qué pasa cuando el trabajador puede firmar o se presenta el familiar o hay quien firme la foja 1 y 2, pero la foja 3 y 4 o no se considera el superior o el superior no lo quiere firmar o las circunstancias que pueden? Bueno, aquí también se tiene en cuenta la idiosincrasia de cada lugar. Lógicamente, voy a poner dos ejemplos distintos. Hay trabajadores que son del Ministerio de Educación, creo que se llaman directoras de tercera o de quinta categoría, no recuerdo bien, pero son las docentes, que a su vez se desempeñan como directoras de la escuela, porque se trata de escuelas que funcionan en apartados, en lugares muy apartados, de escuelas rurales, que funcionan, para que ustedes se ubiquen como auxiliares docentes, o sea, limpian la escuela, le cocinan a los chicos, ejercen la docencia en el aula y además funcionan como directoras. Entonces, si nosotros a esta persona le pedimos que venga rápido con la denuncia del superior, tiene que irse, antes de meter la denuncia en DIPART, a una localidad grande donde está la supervisora. Entonces, no es el espíritu de la situación. Lo que sí es la idea de que haya un superior aportando información. El caso es muy distinto si estamos hablando de una persona que trabaja en Rosario y que el jefe trabaja en la oficina de enfrente o comparte la oficina. Bueno, si esa persona viene con la foja 3 y 4 vacía, obviamente los mecanismos investigativos van a ser distintos, porque va a ser más difícil de entender la situación. Bueno, esto, digo, trato de dar un pantallazo general de las dudas más comunes. En definitiva, las fojas 3 y 4 se piden para acortar los tiempos del trabajador y las tareas también de DIPART. Lo que va a ocurrir si no es que la investigación de DIPART va a ser más fuerte. O eventualmente le van a notificar una extensión de los plazos para aceptar o rechazar el siniestro. En cambio, si viene con ese formulario bien completo, cuando eso sea posible, reiteramos, la aceptación va a ser mucho más accesible. Bueno, ¿cómo presentamos la denuncia? ¿En qué lugar? La sede de Rosario está ubicada en calle Ricardone 1248. Es cortada Ricardone entre Mitre y Entre Ríos. En la sede de Santa Fe se reciben en Boulevard Galvez 1563. Para los santafesinos que estén escuchando, es el viejo hospital de niños, como lo conocen en general así. Después, bueno, está el hospital de Venado Tuerto. Hay sedes de recepción, porque se trató de descentralizar, en Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista, Cañada de Gómez y Tostado. En estas sedes se puede presentar la denuncia en el mismo lugar donde el trabajador solicita habitualmente las licencias por motivo inculpable. Es decir, el mismo lugar donde pidió licencia porque estaba resfriado es el mismo lugar donde va a poder llevar la denuncia por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y allí también se le van a poder brindar las prestaciones médicas. La idea es que el trabajador tenga lo más cerca posible la sede. Allí también se registran las licencias. Luego, si es necesaria una indemnización, la documental y el expediente viaja desde estas sedes hacia Santa Fe o Rosario, porque son las ciudades que tienen la estructura contable para liquidar la indemnización. Pero la idea es que el trabajador no necesite trasladarse por motivos de licencia médica o de las prestaciones. Además, voy a decir una obviedad, pero si está previsto el traslado en caso de que la complejidad de la atención médica no sea suficiente en alguna de estas ciudades y precise trasladarse hacia lugares que tienen el tercer nivel de complejidad y, bueno, como Rosario o Santa Fe, o los nodos de Reconquista, Rafaela o Venado. Bueno, entonces, en estas sedes, todas las que dijimos, Rosario, Santa Fe y las demás localidades,
se puede aportar la denuncia y la documental, que ahora enseguida vamos a ver. Quiero hacer un apartado acá por el tema del COVID, porque si bien las sedes están funcionando algún día de la semana, se habilitaron 2 correos electrónicos que van a encontrar en la página web de la provincia. Uno es dipartsantafe, @santafe.gov.ar, y el otro es dipartrosario@santafe.gov.ar. En estos 2 correos electrónicos pueden presentarse las denuncias en este contexto de pandemia. Esto, bueno, es información también que está disponible en la web por si tienen alguna duda de cómo escribirlo a los correos. De todas maneras, quedo a disposición, ya lo dijeron los chicos, pero cualquier cosa, cualquier duda que exista, luego las vamos contestando, quedo a disposición para eso. Lo que sí me han comentado algunos colegas es que existe, bueno, dificultades para el procesamiento de las denuncias, entonces a lo mejor va a tardar un poquito en que ustedes tengan el acuse de recibo o vean la implementación concreta de esta denuncia cuando se hace por correo electrónico. El personal tiene la mejor predisposición, me consta que lo tenía antes y lo sigue teniendo, pero bueno, entiendo también que son circunstancias difíciles. Bueno, ¿qué más? ¿Qué documental hay que aportar junto con la denuncia? Bueno, decíamos en primer lugar el formulario de denuncia con estas 4 hojas. Además, si se trata de un accidente in itinere, le van a pedir la denuncia policial. Y también un croquis del recorrido. Este croquis del recorrido, de lo que se trata es de pedirlo porque en algunas ocasiones es muy difícil ubicarse en el lugar si no el trabajador no aporta cierta información, por ejemplo en un paraje rural. Por más que Google ahora nos aporte muchísima información, es siempre mejor cuando el trabajador de alguna manera describe el lugar por el que transitó. De vuelta, esto es para tratar de acortar los tiempos, para facilitar el trabajo tanto de la DIPART como del trabajador. ¿Qué más? Bueno, copia del DNI para tener ya los datos. Y otro elemento de mucha importancia es la constancia de primera asistencia médica. Esto por 2 motivos. Primero, porque brinda una pauta para que el trabajador tenga una mejor atención médica. Y en segundo lugar, porque sirve ya para datar el accidente. Quiero decir, si el trabajador tuvo una atención por guardia ayer, bueno, ya eso está dando un dato cierto, es muy valioso para los médicos de DIPART y para quienes tienen que aceptar o rechazar el siniestro, porque ya tienen una constancia de un efector público, quizás, como un ejemplo, que está diciendo que en ese momento el trabajador lo vio una ambulancia, lo vio un médico. Son elementos que aportan mucha verosimilitud. En el caso de... bueno, y recuerden también aportar, aparte de la constancia de primera atención médica, toda la documental médica que tengan. En el caso de las enfermedades profesionales, además de este documental que mencionábamos, el formulario de denuncia y de copia del DNI, es importante aportar toda la documental médica que tenga el trabajador. Estoy pensando básicamente en las disfonías, que son el 80% de las enfermedades profesionales que recibe la provincia, las disfonías que sufren los docentes. Porque en el caso particular de esta enfermedad, pero también ocurre en otras, el trabajador comienza con algunas molestias y quizá las asocia a otra cosa, por ejemplo la faringitis. Le duele un poco la garganta, pero no sé, habré tomado frío. Le vuelve a doler a los 3 días, le vuelve a doler 3 días después. Y ya hasta en algún momento el trabajador o su médico se dan cuenta de que quizá eso podía responder a una enfermedad profesional. Entonces, si tienen esos estudios, también es documental valiosa para el tratamiento médico. Bueno, ahora vamos a dar algunos detalles sobre el procedimiento de DIPART visto desde adentro, pero que quizás les resulte útil conocer. Lo primero que va a hacer DIPART cuando recibe una denuncia es verificar que el siniestro figure en la base de datos de la provincia. Esto está dado por el sistema de recursos humanos de la provincia, que es el sistema SAR,
no lo maneja DIPART en cuanto al personal registrado ahí o no. Por eso es que digo que lo primero que va a hacer es verlo, porque, como les decía, es un número importantísimo de empleados. Entonces, el 99% de los empleados están siempre ahí, pero hay algunas situaciones que son discutibles o lo que fuere. Entonces, DIPART no puede investigar porque nunca va a tener el mismo conocimiento del hecho y del contexto jurídico aplicable a esa relación. Entonces, eso ya lo decidió el Ministerio de Origen, cuando decide o no cargar al trabajador en SAR. Voy a poner un ejemplo. Hay médicos residentes que tienen el grueso del sueldo pago por la provincia y un porcentaje menor por nación, entonces están incorporados en el sistema SAR. Cuando DIPART lo busca, ante una denuncia de un accidente, lo encuentra. Pero después hay otros médicos que también son residentes, pero que están incorporados, están brindando servicio en algún lugar de la provincia, pero que en virtud de un convenio entre Nación y Universidad, entonces quizá Universidad asumió la RT, o quizá el sueldo lo paga Nación y Nación le da la RT. Dado esa multiplicidad de situaciones, lo que hace DIPART es guiarse por la decisión que tomó el Ministerio de Origen respecto a la carga o no. Si luego el trabajador aparece cargado en la base de datos de recursos humanos de la provincia, porque así lo dispuso el Ministerio, DIPART lo va a tomar. DIPART se guía absolutamente por el sistema de recursos humanos, a favor y en contra. Digo esto porque a veces la situación juega verdaderamente desfavorable o favorable. O quiero decir, el trabajador se encuentra con una sorpresa grata o ingrata. Bien, dicho esto, hasta aquí estuvimos viendo lo que sería el funcionamiento normal. Digo, si no lo encuentra en el SAR, DIPART va a rechazar in limine. Plazos para la denuncia. Bueno, acá hay una especie de tradición de 72 horas. Discúlpenme la interrupción. Hay una especie de tradición que no responde a normativa alguna, pero que no deja de ser favorable. A ver, es interesante y es valioso que el trabajador denuncie cuanto antes, por el bien del trabajador, para tener ya acceso inmediato a las prestaciones, y también porque facilita desde el punto de vista de cualquier ART lo que serían las tareas de investigación o de aceptación, en definitiva, del siniestro. No es lo mismo un accidente leve denunciado un día después que un accidente leve denunciado 1 año y medio después, más allá de que los plazos sean dentro de lo permitido. Quiero decir que DIPART no les va a rechazar un siniestro porque lo denunciaron después de 72 horas, pero se va a aplicar un criterio de sana crítica. Entonces, si pueden denunciarlo dentro de estas 72 horas, mucho mejor para todos. Y hay una cuestión más, que es que esta tradición de las 72 horas, como fue por añares, está muy extendida puertas adentro de cada ministerio. Entonces, no es extraño que bueno, voy a poner el ejemplo inventado, no lo tomen personal las directoras. No es extraño que las directoras tengan temor de firmar la foja 3 y 4 porque el trabajador le avisó pasadas esas 72 horas. Entonces, se lo menciono porque nosotros tratamos de ir difundiendo esa información en su momento. Bajó mucho la cantidad de esos problemas, pero aprovecho la ocasión para seguir comentándolo. Bien. Decíamos entonces que el plazo para la denuncia es el plazo de ley. El plazo que tiene la ART también, la DIPART, para aceptar o rechazar el siniestro es el plazo de ley. Tiene esos 10 días, bueno, tenemos, la oportunidad de prórroga por parte de la DIPART, mediante notificación fehaciente, como cualquier ART privada. Les decía entonces, creo que lo mencioné, pero si viene el formulario sin completar o con alguna circunstancia dudosa, DIPART le va a suspender los plazos. Una particularidad también para aquellos que tengan que denunciar enfermedades profesionales, particularmente las disfonías. Ya les dije un poco los requisitos de documentar para las enfermedades profesionales en común, en general, pero para las disfonías, recuerden que hay un protocolo emitido por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, que es de plena aplicación al caso. Y el principal dato que quería recordar era que existe una carga horaria de 18 horas
semanales mínima para considerar o poder evaluarlo como enfermedad profesional. Si la carga del docente es menor, no se atribuye por imperio, por decisión de normativa nacional, a una disponía profesional. Digo esto porque también a veces se saltea este protocolo. Bien. Les decía entonces que el plazo para calificar es el mismo de la normativa nacional. Y ahora, ¿qué pasa con la licencia? Que es también un gran tema para los trabajadores que sufren un accidente. Y de la mano de la licencia, los salarios durante el tiempo que dure la ILT. Bueno, todo el periodo de incapacidad hasta que el trabajador se reintegre. Bueno, aquí sí hay una particularidad, que está introducida por el decreto 4463 del 17, pero que no produce ningún perjuicio al trabajador, me animo a decir que al contrario, y que de alguna manera está totalmente armonizado con lo que es la normativa nacional, las leyes nacionales. Decía entonces, los salarios y la remuneración del trabajador durante el tiempo que dure la incapacidad está a cargo del Ministerio de Origen. Lo va a continuar pagando siempre el Ministerio de Origen. No va a estar esa cuestión propia del sector privado en la cual está la posibilidad de pago de salarios por parte de la ART. Para esto, el Ministerio de Origen se va a regir por las indicaciones que le dé la DIPART en el sistema informático de la provincia. Entonces, el trabajador viene, presenta la denuncia, o bueno, la persona que esté colaborando con el trabajador, presenta la denuncia, se le recibe, está en el sistema SAR, se le carga la denuncia. Acto seguido, pasa a ver al médico. Este médico, ya veremos que le va a dar las prestaciones médicas que necesite, se las va a autorizar, pero además le va a cargar la licencia por el tiempo que su condición médica lo requiera. Entonces, cuando el médico del IPAR, no sé, pone que el señor Juan Pérez necesita licencia y descanso desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, eso en el mismo momento, porque está todo en tiempo real, pasa al sistema de liquidación de sueldos del ministerio donde trabaja el accidentado. Entonces, el sueldo lo va a cobrar siempre, en tanto y en cuanto se presente en la IPAR. Otra particularidad es que estas licencias funcionan un poquito distinto a lo que es en el sector privado. En el sector privado, digamos, el razonamiento es que el trabajador denuncia y comienza con la incapacidad y continúa con esa incapacidad hasta el alta. Por motivos de organización y de la complejidad que tiene una cosa tan grande como la administración provincial, aquí es necesario que el trabajador periódicamente se presente en auditoría para renovar esa licencia. Si no, se interpreta que automáticamente tiene que reintegrarse a trabajar. Entonces, por eso es importante que el trabajador se presente el día citado, y si sabe que no va a poder por alguna causa, se presente un poquito antes, un día antes, si les fue imposible o sorpresivo que se presente un día después, pero prestenle atención a esta cuestión para no tener que renegar. Es decir, si tiene licencia del 1 de enero al 31 de enero, que el 31 de enero se presente así. Cada vez que el trabajador recibe licencia, le van a dar una constancia en un papel en el cual dice la fecha de próxima citación. Y préstenle atención para evitar inconvenientes. Bueno, eso con respecto a las licencias y salarios hasta el alta médica. Les menciono también que durante muchos de los periodos de la pandemia se brindaron esos dos correos que les pasé hace un ratito, diparrosario@santafe.gov.ar y diparsantafe.gov.ar, perdón, diparsantafe@santafe.gov.ar por el tema de las licencias. Pero esto se los menciono simplemente por si se vuelve a cerrar en extremo como ocurrió en un momento la atención al público. Bien, porque en ese momento se decía que tenían que enviar un mail a la delegación correspondiente. Se los menciono por si vuelve a ser necesario. Después, las prestaciones médicas también las proporciona DIPART de manera centralizada. ¿Esto qué significa? Que hay un convenio con el IAPOS
Y mediante este convenio el trabajador puede recibir las prestaciones médicas de cualquier prestador que trabaje con IAPOS en toda la provincia. Esto tiene algunas particularidades en Santa Fe y en Rosario, porque como tenían una estructura médica, una disponibilidad de prestadores mucho mayor, para mejorar el nivel de especialización, el convenio se hizo con aquellos prestadores que trabajan con IAPOS, pero además tienen un servicio de medicina laboral. Entonces, bueno, para poner un ejemplo, en Rosario en algunos casos los atiende el Sanatorio Mapasi, en otros el Sanatorio de la Mujer y en otros casos el Sanatorio La Prida. De todas maneras, la orientación respecto a este trámite se la van a dar completamente en las sedes de DIPAR. Allí le van a indicar todas las particularidades. Yo se lo voy a mencionar por arriba, digamos. Cuando entra el trabajador y pasa a hablar con el médico le carga licencia y le autoriza las prestaciones que entiende correspondientes. Desde allí, el trabajador se va a su prestador, algunas autorizaciones se realizan online, otras autorizaciones se realizan, digamos, de la manera usual con el autorizado en el papel. Bien. ¿Qué más les puedo decir? En las sedes del interior ya el sistema es más amplio y se puede presentar con cualquier prestador. Algunos prestadores incluso tienen la farmacia incorporada, entonces cuando recibe la rehabilitación, por ejemplo, se va con los medicamentos y con los calmantes desde allí. Pero bueno, no los quiero abrumar con detalles, porque en este tema estoy seguro de que le van a dar la información que concretamente se realiza en cada caso en la DIPAR. Bien. Obviamente en los casos de urgencia del accidente, muchas veces pasa que la ambulancia lo lleva al primer efector de salud que tenía disponible. Resulta obvio decir que, bueno, en tal caso se aguarda a que la condición médica del paciente permita un traslado y en ese caso recién se lo deriva hacia los prestadores que tienen convenio con DIPAR. Y bueno, luego de distintas maneras, a veces DIAPOS, a veces DIPAR, se salda la situación en ese prestador de la urgencia. Bien. Pasemos entonces al momento del alta. Hay distintas altas. Una primera situación, una primera aclaración es que DIPAR usa con mucho más asiduidad que los efectores privados el alta laboral. Entonces, lo digo porque muchas veces el trabajador recibe un alta laboral que en la práctica lo que le está queriendo transmitir el médico es que continúe recibiendo prestaciones médicas. Pongo el caso de los pinchazos. El trabajador ya puede por ahí volver a trabajar, pero tiene que volver a un control para ver si hubo algún tipo de contagio de aquí a 6 meses, pero no tuvo más que un pinchazo en el dedo. El problema ahí o el control que hay que hacer es que no haya tenido algún tipo de contagio. Entonces, lo que le va a decir DIPAR en ese caso es, tome el alta laboral, reintégrese a trabajar, pero no tiene una alta definitiva, ni le estamos determinando si tiene o no incapacidad. Digo esto porque a veces el trabajador cree que se le está dando un alta sin incapacidad. Pero cuando DIPAR está dando un alta sin incapacidad, no va a decir alta laboral, va a decir alta médica sin incapacidad. De igual manera, cuando da un alta con incapacidad, le va a decir alta médica con incapacidad y le va a fijar una fecha para la realización de las juntas médicas. Esta junta médica va a ser realizada por los médicos legistas de DIPAR, médicos laborales de DIPAR, pero lógicamente puede concurrir un profesional médico de parte. Por ahí se le pide a los profesionales del derecho que queden afuera porque a veces hay cuestiones, bueno, de estricta confidencialidad del paciente y del médico, pero sí puede tener lógicamente el asesoramiento pertinente puertas afuera del acto médico, digamos, de la junta médica, y puede ingresar la junta médica el médico de parte. Bien. Otro consejo respecto a los altas, que el paciente firme siempre el alta, que el trabajador firme siempre el alta, aunque no esté en absoluto de acuerdo, porque bueno, todos sabemos que el hecho de recibir un alta no significa que el trabajador esté de acuerdo y tiene siempre la chance de ir a comisión médica, o bueno, de plantear la disconformidad por el medio que ustedes creen que es más conveniente durante el tiempo para judicializar. Pero cuando van a comisión médica hay una particularidad. A los trabajadores de la Administración Pública Provincial, Comisión Médica y Comisión Médica Central les va a pedir la constancia, sea de rechazo, si la discrepancia es con el rechazo, sea del alta sin incapacidad, si la discrepancia es con un alta sin incapacidad,
sea con una divergencia en las prestaciones, le va a pedir la constancia emitida por DIPART. DIPART no se las va a negar nunca, pero sí pasa que a veces el trabajador tiene miedo de recibirla porque tiene miedo de estar dando, de alguna manera, de estar avalando ese criterio de DIPART con el que no está de acuerdo. Entonces, si pueden asesorarlos a los trabajadores, yo aconsejaría que se firme dejando en claro la disconformidad. Entonces el trabajador se va a quedar tranquilo de que no convalidó, pero a su vez se va a ir con un papel en la mano, que es el que le va a pedir comisión médica. Porque si no, ¿qué le va a pasar? Ni hablar si el trabajador viene de un lugar que no tenga comisión médica allí. El trabajador va a tener que recibir el alta, que no le va a gustar, se va a volver a su domicilio, va a ir otro día a comisión médica y comisión médica le va a decir, vuelva a DIPART para pedir la constancia que nosotros necesitamos. Entonces, si directamente la recibe y le pone, no estoy conforme para nada, me parece pésimo, el trabajador se va a quedar conforme y va a salvaguardar sus derechos legales, pero a su vez va a resultar un trámite más ágil para DIPART y para el trabajador. Bien. Después, si hay conformidad con la incapacidad determinada, DIPART realiza juntas médicas. Ahora, en lo que es este año quizá hay un funcionamiento un tanto anómalo, yo no sé cuál va a ser el criterio de las autoridades actuales una vez pasado todas estas circunstancias del COVID. Pero bueno, estoy describiendo el funcionamiento habitual. DIPART realiza las juntas médicas y fija un porcentaje de incapacidad. Ya les decía que esta junta médica puede concurrir el perito de parte, perito médico de parte. Si existe desacuerdo, lógicamente ya sabemos, comisión médica y toda la normativa propia de las ART privadas. Mismos plazos, mismos tiempos, mismo todo. La única diferencia que de la cual yo sea consciente es la que les mencioné recién, que reciban el alta porque se los va a pedir comisión médica. Entonces les decía, se determina la incapacidad y si hay conformidad, se firma un acta en la cual el trabajador y su apoderado eventualmente pueden manifestar la conformidad con el porcentaje fijado y así se inicia el procedimiento de pago. Ya le mencionaba, en el 2019 se estuvo muy cerquita de los plazos de ley en los pagos, se estuvo pagando también con RICTE más intereses. Bueno, sé que ahora esto no es tan así, pero bueno, desconozco cuál será el criterio en circunstancias habituales. Les decía entonces, bueno, el pago de indemnización, ya se lo mencioné, DIPART no paga honorarios. Ese me parece un detalle importante también a los efectos prácticos. Y va a verificar previo al pago que hay judicialización, porque cuando un siniestro denunciado originariamente ante la Dirección de Autoseguros se judicializa, pasa luego a estar en manos de Fiscalía de Estado en todos sentidos. Es decir, DIPART se va a correr absolutamente y ya no es posible volver luego. Van a haber distintas partidas presupuestarias, hay distintos criterios respecto a los intereses. Bueno, ya pasa a ser un universo totalmente distinto. Entonces, decía, si hay acuerdo, bueno, pasa al pago por parte de DIPART. Si hay judicialización, pasa a ser atendido por Fiscalía de Estado. Un comentario respecto a la judicialización. Tengan en cuenta que DIPART no tiene legitimación pasiva para actuar en sede judicial. Por lo tanto, no se litiga contra DIPART, se litiga contra la provincia de Santa Fe, si no hay excepción de falta de legitimación. ¿Qué más puedo comentarles? Un último detalle práctico respecto a esta cuestión de la judicialización y a la cuestión de los pagos. Hay una coincidencia desafortunada en la terminología de dos fondos, de dos recursos económicos distintos de la provincia. Uno es el Fondo de Autoseguro, llamémoslo viejo para ser coloquial, y el Fondo de Autoseguro de DIPART, es decir, el Fondo de la Dirección Provincial de Autoseguro. Digo esto porque se asustan muchas veces los colegas porque escuchan que se agotaron por todo el año las partidas del autoseguro. Pero cuando están hablando de que se agotaron las partidas, es generalmente del Fondo de Autoseguro viejo. Este Fondo de Autoseguro existe desde hace muchos años en la provincia, y si bien originalmente se usaba también para atender
las indemnizaciones por accidentes de trabajo, cuando se crea la DIPART, ya no atiende los siniestros laborales, sino que se usa para otro tipo de gastos. Por ejemplo, cuando choca un patrullero de la provincia y la responsabilidad civil es de quien conducía el patrullero, la provincia hace frente a la responsabilidad civil con ese fondo de autoseguro, que sí se agota en una etapa del año y es la que generalmente actúa como detonante de las consultas. En cambio, el fondo de DIPART, desde el último decreto, es un fondo fijo, de manera que agotado se renueva. Esto tiene, se imaginarán, toda la lógica del mundo, porque quizá la primera partida presupuestaria, es cierto, por ahí se agotó en, no sé, en septiembre, pero no podemos decirle a una persona que espere a recibir la atención que precisa en septiembre a que espere que se renueve el presupuesto del año que viene. Por ese motivo funciona como fondo fijo. Eso se va renovando. Lo digo porque a veces se genera alguna confusión. Bueno, traté de dar un pantallazo hasta aquí de lo que es el criterio general de funcionamiento de la DIPART en circunstancias habituales. Si usted me acompaña, entonces trataremos de ver algunas situaciones más extrañas generadas por la pandemia de COVID-19. La primera pregunta sería, ¿el COVID-19 puede ser denunciado como enfermedad de empleados públicos provinciales? Bueno, la respuesta me parece que es que sí, indudablemente, siempre que se cumplan los requisitos de ley. Eso porque lo establece tanto la normativa provincial como la normativa nacional. Voy a empezar un poquito al revés por la normativa provincial. Aquí está el decreto 341 del 20. Repito por si a alguien resulta de interés, es el 341 del 2020. Es el decreto que establece el protocolo de prevención general de la provincia de Santa Fe. Y en su artículo 4, este decreto instruye a la DIPART, a la Dirección de Autoseguro, para que de manera presuntiva considere al COVID-19 como una enfermedad profesional y brinde las prestaciones de ley en los términos del DNU, del Decreto de Necesidad de Urgencia, 367 del 20. Ahora, ¿qué dice el DNU 367 del 20? Bueno, dicen muchas cosas. Yo traté de desarmarlo un poquito para la exposición. En primer lugar, hace una diferencia. Habla de dos categorías de trabajadores que pueden denunciar al COVID-19 como enfermedad profesional. La primera categoría sería aquellos trabajadores que continuaron cumpliendo sus tareas de forma presencial por haber estado desarrollando tareas consideradas esenciales, actividades declaradas esenciales, y que por lo tanto no tuvieron el amparo y la protección del aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir, continuaron expuestos al riesgo, que me parece que es la gran clave para tener en cuenta. Si el trabajador continúa expuesto al riesgo, listo, entonces quedaría incluido en los términos del DNU 367 y por lo tanto en la normativa provincial. La segunda gran categoría es la de los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia. Estas dos categorías tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, todos los trabajadores de los dos grupos van a poder denunciar al COVID-19 como enfermedad profesional y va a ser considerada presuntivamente como enfermedad profesional no listada. Es decir, primera cosa que vemos es que el DNU establece una presunción. Es el DNU 367 del 20. Establece una presunción, además la considera como enfermedad profesional, pero no listada. Ustedes recuerdan que las enfermedades profesionales no listadas tienen un procedimiento para su reconocimiento más complejo que aquellas que ya están incorporadas en el listado. Y además, y esto es interesante e importante, las ART no van a poder rechazarlas invocando que son enfermedades no listadas y por lo tanto van a tener que brindar de forma inmediata tras la denuncia las prestaciones. La ley no hace distingo, así que son las prestaciones tanto de ley, quiere decir prestaciones de ley, médicas, dinerarias, etc. Un tercer elemento que se aplica a las dos categorías es que la resolución definitiva de si se acepta o no como enfermedad profesional, en cada caso la tiene Comisión Médica Central. Es decir, lo que establece el DNU 367 es una aceptación provisoria, pero con distintas consecuencias según cada categoría. Fíjense ustedes, el primer grupo, es decir, aquellos trabajadores esenciales
esenciales que continuaron trabajando durante el aislamiento social, pero que no trabajan en el área de salud. Bueno, estos trabajadores, decíamos, pueden presentar la denuncia, la RT no se las puede rechazar y tienen acceso inmediato a las prestaciones. La gran diferencia la van a tener cuando lleguen a Comisión Médica Central para tener la resolución definitiva de su caso. ¿Por qué? Porque el trabajador en esta categoría cuenta con carga con la cuestión probatoria. Va a ser el trabajador el que va a tener que demostrar que el contagio de COVID se produjo en ocasión de su trabajo, es decir, que guarda una relación directa con sus actividades laborales. De todas maneras, aquí hay también una contraprueba que invierte la carga probatoria de manera que nos hallamos frente a una cuestión de cargas probatorias dinámicas. Si el trabajador puede aportar ante comisión médica hechos que demuestren la probabilidad cierta de que el contagio se haya producido en el ámbito laboral, aquí la carga probatoria se invierte y va a ser la RT la que va a tener que demostrar que el trabajador se contagió en otra ocasión, en otras circunstancias, es decir, que no guarda una relación directa con el trabajo. Vamos a poner un ejemplo, que es uno que incluye la misma normativa. El trabajador en principio tiene que demostrar que se contagió en el trabajo, pero por ahí puede demostrar que en su lugar de trabajo hay 10 personas y que 8 fueron contagiadas. Entonces, ¿qué estamos mostrando ahí? Que hay un foco de contagio en ese lugar de trabajo. Y si muestra eso, la carga probatoria la tiene la ART. Digo, poner el ejemplo que yo creo que va a ser el más común, pero bueno, puede haber otros, porque la normativa en ese sentido y respecto al caudal probatorio es amplio, pueden aportarse distintas pruebas. Bien. Las prestaciones, les decía que tiene que brindar la RT son todas las de ley, y fíjense ustedes ahora la diferencia que hay con la segunda categoría, que son los trabajadores de la salud. Presentan la denuncia, reciben las prestaciones de inmediato, no se le puede rechazar, pero cuando vaya a comisión médica para la resolución definitiva del caso, aquí la carga probatoria la soporta la ART. Es decir, se le va a aceptar el caso a menos que la ART consiga demostrar que el contagio se produjo en otro lugar. Fíjense la diferente carga probatoria que tiene que afrontar cada categoría. Aquí la RT tiene que destruir la presunción. Por eso algunos autores dicen que los trabajadores esenciales que no son de salud se encuentran simplemente con una presunción nomini o con una medida cautelar de origen legal. Así creo que es Machado quien dice eso. Una medida cautelar de origen legal que se cae al momento de la carga probatoria. En cambio, el personal de salud cuenta con una presunción iuris tantum de origen legal. Bien. Sigo profundizando un poquito en la prueba porque me parece que también es algo interesante. El trabajador que se desempeña en el área de salud no tiene ni siquiera que demostrar que ha estado en contacto con pacientes. Toda esa carga probatoria la tiene que demostrar la ART. Lo único que tiene que demostrar el trabajador de salud es que trabajó y que trabaja en salud. Hecho eso, se agota la necesidad probatoria, de acuerdo a lo que establece la normativa. Hay sí algunas cuestiones que pueden ser interesantes plantearse. Digo porque también se está haciendo a nivel doctrinario esta disquisición. Hablamos de trabajadores de salud. Seguramente estamos todos de acuerdo en que estamos hablando de los médicos, de los enfermeros. ¿Qué pasa con el personal administrativo del Ministerio de Salud? ¿Puede considerarse personal de salud? Es más, si queremos hilar más fino, también seguramente hay distinta exposición al riesgo en un personal administrativo que recibe las denuncias, recibe los pedidos de atención médica de alguien que siente que está contagiado con COVID y va a pedir atención médica, y esa situación es muy distinta y la exposición al riesgo es muy distinta a un trabajador que quizás trabaja en el sector contable del Ministerio de Salud, supongo yo, o invento, en una oficina que está alejada de cualquier prestador efectivo de salud. Y va a haber una distinta exposición al riesgo. Yo, ¿qué opino al respecto, digamos? Si fuera viable que opine algo, me parece que tenemos dos guías. La primera es el criterio más favorable al trabajador. Y en segundo lugar, me parece que es interesante la exposición al riesgo.
Es decir, nosotros no le podemos decir a una persona que es la que está recibiendo a un trabajador, a una persona que viene a pedir ayuda porque tiene COVID, que no está expuesto al riesgo. Entonces, creo que en ese caso, al menos, el personal administrativo queda incluido en los términos de este grupo de trabajadores con la carga probatoria favorable de acuerdo al DNU 367 del 20. Bueno, en definitiva, leía todo este tiempo algunos autores y me llamaba la atención la terminología que se usaba. Algunos hablan de una ingeniosa solución jurídica, otros hablan de un DNU transaccional. ¿Qué quieren decir con esto? Que por una parte, digamos, se le busca garantizar seguramente alguna cobertura a los trabajadores, por eso se estipula una aceptación provisoria, porque si no sería un despropósito. Se le garantizan la cobertura y las prestaciones inmediatas, se impide el rechazo por ser no listado, pero a su vez, fíjense que se está respetando y conservando y de alguna manera reforzando el sistema de distinciones entre enfermedades profesionales listadas y no listadas, que de alguna manera es apreciado más por las ART, defendido más por las ART. Entonces, por eso se habla de una transacción en el decreto. Bueno, otro detalle más, todo lo relativo a los pinos del trámite está reglamentado por la resolución 38 del 2020 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Nación. Establece, aclaro por las dudas, un procedimiento algo distinto al de las enfermedades profesionales no listadas, es un procedimiento específico, y bueno, ahí van a ubicar todos los detalles. Creo que simplemente remitirse a la normativa, la resolución 38. De todas maneras, hay una cuestión que sí me parece, a mí al menos me generó algunas dudas, y veo que en la práctica también todos estamos teniéndolas. Esta resolución 38 establece como un requisito formal de admisibilidad en consonancia con el DNU 367, que en la denuncia tiene que ser acompañada por una serie de datos. La mayoría de los datos que van a encontrar en toda esta normativa son los habituales y inclusive están en el formulario de cualquier RT y también en el de DIPAR. Que el trabajador estuvo expuesto, qué tarea realizaba, si asistió a trabajar, sus datos personales. Son los lógicos y habituales para estos casos. Pero incluye también como un requisito formal de admisibilidad de la denuncia, y esto no es menor, un diagnóstico, un certificado emitido por un prestador, una entidad sanitaria incluida en el Registro Federal de Establecimientos de Salud, debidamente firmado por profesional, identificado, matriculado. Y esto, los que ejercen ya lo habrán visto, entiendo, a mí al menos también me ha pasado. Cuando no presta cierta colaboración el empleador, produce una especie de ida y vuelta, porque la RT, para aceptarle la denuncia, le va a pedir el hisopado. Y entonces el trabajador o va a tener que costearse el hisopado de su propio bolsillo, o no va quizá a poder presentar la denuncia. Es una situación que genera conflictos muchas veces. ¿Qué ocurre en la DIPAR y qué ocurre en muchos lugares también? Particularmente DIPAR, hasta donde tengo entendido, y me estoy rigiendo también por comentarios de colegas en esto, y bueno, cosas que uno va sabiendo, noticias que uno va teniendo, hasta ahora no recibió muchas denuncias de COVID, y las que recibió son de la primera época de la pandemia. Entonces se hisopaba, el 99% es personal de salud, y se hisopaba todos los casos. El tema, creo que el conflicto se agudiza cuando, porque en ese caso, quiero decir, está el hisopado, está la denuncia de trabajadores de salud, listo, no hay problema. Pero ustedes saben que cambió el criterio también médico general, no solo de las RT en la pandemia, y ahora si el paciente es contacto estrecho de un paciente diagnosticado COVID positivo, ya automáticamente se lo considera COVID positivo, sin necesidad de un hisopado o de cualquier otro diagnóstico. Entonces, ahí entramos en un laberinto, porque al trabajador no lo hisopan porque ya está diagnosticado como COVID positivo por ser contacto estrecho. Entonces, médicamente, todos le van a decir que es COVID positivo, y él hasta puede tener los síntomas. No van a gastar kit de diagnóstico, gastar entre comillas, ¿se entiende? Pero digo, en un contexto de escasez, no le van a hacer el kit formal de diagnóstico.
Entonces, cuando vaya al RT le van a decir, usted no tiene el diagnóstico, salvo que dé con alguien que le emita un certificado de diagnóstico que esté incluido en el Registro Federal de Establecimientos de Salud, que lo brinde, aunque no tenga un diagnóstico formal por un método de diagnóstico clínico, es decir, algún médico que le dé un certificado de COVID positivo sin haberle hecho el hisopado. Es dificultosa la cuestión. En definitiva, entonces, o el trabajador se lo costea por sí mismo, se produce un ida y vuelta difícil y, si me permiten el tecnicismo, nadie le pone cascabel al gato. Entonces, bueno, menciono simplemente esto. Hasta ahora en la DIPART esto no llegó a ser una cuestión crítica, pero lo menciono porque es una duda que en general se da. Es más, supongamos que la RT por un cambio dijera que los cubren ellas. Bueno, estoy haciendo futurología un poco arriesgada, pero quiero mostrar esto. Supongamos, entonces, los kits de diagnóstico que, de acuerdo a lo que uno ve en los medios de comunicación, se quieren privilegiar para el personal de salud, se estarían utilizando para otros pacientes que, de acuerdo al criterio médico, ya es más eficiente diagnosticar los COVID positivos. Entonces, lo que quiero transmitir es que es compleja la situación. Es compleja. Aún cuando estoy desvariando que alguien se ofrezca voluntariamente a cubrir el costo económico de esto. Hasta donde yo vi, no sé si los colegas han tenido experiencias distintas, pero a veces se da esta dificultad. Bueno, estoy repasando a ver si hay alguna otra cuestión, porque el resto del procedimiento creo que es simplemente remitirse a la resolución 38. Bueno, traté de dar, la verdad, un pantallazo general, de aportar la mayor cantidad de datos prácticos, y bueno, y compartir con ustedes algunas dudas que tengo, sobre todo en esto último, y bueno, algunas pocas certezas de cuestiones que ya se van conociendo. Perdón, me estaba olvidando de una cuestión más. Días de atención de DIPART en el contexto de la pandemia, tengan en consideración que estos días van variando, ya que estamos hablando del COVID. Desconozco bien las circunstancias, quizás haya gente enferma o sean criterios directamente del personal directivo, no lo sé, pero lo que sí les quiero decir, por si es de utilidad, es que algunos días van a encontrar que en las páginas web se anuncia que se abren algunos días. Eso no necesariamente va a ser lo que se encuentren cuando concurran. Está abierto algunos días a la semana, pero quizá si no tuvieron, si van un día, alguna de las sedes y está cerrada, van a tener que buscar otro día. No, perdón, pero les quise mencionar eso porque quizás valiera la pena para quienes están en el día a día en estas cuestiones. Así que bueno, no sé si quedan más dudas o quedo a disposición para lo que ustedes gusten. Acá hay una duda respecto a justo a lo último que estuviste abordando. Dice, hola, soy empleada pública dependiente del Ministerio de Justicia, trabajé durante todo el periodo de COVID-19, mediante hisopado, porque dio positivo, pagué en forma privada debido a que mi trabajo necesitaba el resultado en forma rápida, y acá en el hospital demora 20 días para dar el resultado. Hablé con IAPOS y me dijeron que ellos nos hacen cargo del valor del hisopado. No tengo forma de saber dónde contraje el virus. ¿Se puede hacer algún reclamo? Mirá, trato de dar una respuesta responsable en esto. Es el problema que se está planteando en todos lados. En todos lados, y un poco lo que les mencionaba recién con el tema del hisopado. También está la cuestión de los 20 días, o sea, sabemos que no es algo que, a ver, ni siquiera podemos decir que los 20 días sean una astucia de alguien. Están tardando eso en general, digamos. Entonces es complicado realmente. La denuncia se puede efectuar, queda ver también, aquí creo que jugaría también la cuestión de las dos categorías. Entiendo que si estuvo trabajando durante la pandemia, por lo que comentaba la participante, encuadraría dentro de lo que es la primer categoría de trabajadores expuestos en el DNU 367. Después, respecto a los criterios por el hisopado, creo que no lo tienen claro nadie. Voy a citar Arese, Machado, estoy hablando de gente
que se maneja en el más alto nivel, planteaban que tienen mucho más dudas que certezas. Creo que algunos de ellos escribieron en un artículo. Se están compartiendo las dudas, digamos, actualmente. Porque excede inclusive lo que es lo jurídico, excede en algunos puntos, digo, hay un criterio direccionado hacia algún fin. Pero en muchos casos ni siquiera hay un objetivo o un fin, sino que hay directamente cosas por descubrir, porque voy a poner otro ejemplo que no lo puse acá para no ir tan fino. La Comisión Médica Central tiene 48 horas para decidir cada caso. Yo no sé cómo va a ser Comisión Médica Central cuando estemos en el pico en serio, si es que ya no lo estamos, para resolver todas las denuncias de COVID, enfermedad profesional en 48 horas. Y eso yo no sé si responde a un direccionamiento. Me parece que responde más a un desborde de todos los sectores de la sociedad, que es una de las complejidades que trae el COVID. Digo, lamento no aportarle más que eso, creo que lo que podía aportarle fue un poco lo que comenté en la charla y creo que lo ubicaría en la primera categoría del DNU 367. El resto de lo que me decía el tiempo del hisopado también. No sé, yo a la gente que conozco que se ha hecho el hisopado tardan más o menos eso, y no están con un accidente laboral de por medio, me parece que son los tiempos de respuesta de nuestro sistema de salud público y privado, en todo el país. Bien, bien. Hay otra consulta que dice, tengo un cliente que se accidentó en el año 2018, ya fue incorporado a su labor, le dieron 11 puntos de incapacidad y todavía no cobró su indemnización. ¿Cómo puedo reclamarla? Mira, ahí alternativas tiene varias, digamos. Tiene cuestiones desde la alternativa de recurrir a comisión médica hasta la alternativa de la judicialización. Yo creo que, es difícil contestar esto con un criterio de responsabilidad, más allá de que yo no sea funcionario en la actualidad, trato de funcionar con un criterio de respeto de lo público. Creo que las alternativas que tiene son esas dos. Los tiempos de pago de DIPAR en la última etapa son los que le mencioné. Realmente se había estado muy cerca de poder responder un siniestro en tiempo de ley. Un siniestro del 2018 probablemente estuviera ya muy próximo, pero digamos, como tener abierta la vía, tiene abierta la vía judicial, ya lógicamente. Y aquí se aplica un poco lo que le mencionaba, que tuviera en cuenta las particularidades respecto a la judicialización que mencionamos recién. No podemos saber cuál va a ser el criterio futuro, cuál es el criterio actual. Bueno, uno sabe un poco por comentarios de colegas, pero no me animo a darle una respuesta concreta y tajante por lo que les mencionaba. Ya lo que era los siniestros históricos del PAR quedaron muy cerca de un saldado total en el 2019. Bien, bien. Bueno, por la situación actual en la cual nos estamos quedando un poco sin tiempo también, cualquier duda que tengan, está el canal de YouTube de la Usina Social, así que también la charla quedó grabada y se va a estar subiendo ahí. También está el mail, así que pueden ir enviando por ahí. Y bueno, Martineno, desde ya te agradecemos por parte de la Usina Social por tu tiempo. Muy buena charla, muy clara, desde ya. Y a todos también les agradecemos por su tiempo. No, bueno, muchísimas gracias a todos al contrario, por el tiempo de ustedes. Nada, bueno, sé que a veces esto es un poco laberíntico y mi pedido de disculpa también por tratamos de ser lo más claro posible. Muchas gracias, Martiniano, excelente, salió espectacular. Gracias, Orne. No, saludos a todos.